Bueno, queridos amigos, estamos aquí nuevamente en el sector de los especialistas. Y ahora tocando un poco el tema de la muerte súbita. Esto que ha sucedido hace unas pocas semanas atrás en el Club Real Santa Cruz, un jugador cae desplomado y bueno, ya saben ustedes todo el resto de la historia. Pero ¿será que solamente hay que tomar en cuenta solo el punto, el que un jugador de fútbol cayó y se desmayó y luego falleció? ¿O es que hay por detrás un montón de otras cosas que también deberíamos saber? Y además, nosotros como deportistas de fin de semana, deportistas habituales, también tendríamos que conocer. No sé, pero para esto está el doctor Johnny Trigo, médico deportólogo, para ayudarnos a esclarecer algunas de estas consultas y conocer un poco más al respecto del tema. Bienvenido, Johnny. Muchas gracias, doctor. Encantado de estar acá, como siempre. Bueno, Johnny, cuando hablamos del término muerte súbita, en el deporte, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, la muerte súbita es un deceso inesperado de causa, que puede ser de causa natural o no traumática y una forma no violenta en un tiempo breve que puede cursar con síntomas mínimos o sin síntomas y de forma brusca. Y se relaciona con el deporte cuando es durante la práctica de la actividad física o deportiva o durante la hora después, posterior a la práctica deportiva. O sea, quiere decir que puede suceder una hora después, Hasta una hora inclusive después de haber hecho deporte. O sea, ya me estoy enfriando. Puede suceder, caerme y... Así es, se puede ocurrir el evento, ¿no? Con el desenlace fatal. Entonces, ayudarnos un poquito a entender mejor. ¿Qué sucede ese momento en el que me estoy sintiendo mal? ¿Qué está sucediendo en mi organismo? ¿Qué sucede cuando me caigo? Puede cursar con síntomas o puede no tener síntomas y ocurrir una pérdida súbita de la conciencia con un evento cardiovascular, que puede ser un paro cardíaco en forma brusca, paro respiratorio obviamente. Entonces el deportista o la persona sufre como una desconexión inmediata de su entorno, ¿no? Y ahí es donde ocurre el evento fatal. Depende si el personal que está alrededor sabe identificarlo, sabe reconocerlo para tomar una medida inmediata, porque como le digo, puede no tener síntomas. Puede el deportista estar caminando, se desploma e inmediatamente ocurre el evento del deceso. No precisamente tiene que ser como en este caso, que se sintió mal en una primera corrida, en un primer sprint, y luego siguió jugando y demás, y luego ya se desploma. O sea, puede simplemente hacer su actividad deportiva normal y un momento X, pum, caer y listo. Exactamente, ¿no? Entonces, en estos casos, Johnny, ¿qué es lo que sucede con el deportista? ¿Será que tenía ya un problema de base, algún problema no descubierto? Si fuera así, generalmente, ¿qué tipos de problemas son los más comunes? Puede tener alguna enfermedad o entidad clínica de base que pueda predisponer a tener riesgo de muerte súbita, como que no también. Una persona sana también puede ser pasible a correr este mismo riesgo. ¿Dónde está la clave del asunto? En hacer el check-in previo y minimizar los riesgos y tener el conocimiento previo de que podamos tener ese evento en algún momento de la vida. No está dicho en forma clara de cuándo puede uno tener un riesgo de muerte súbita, pero sí los riesgos, ¿no? Y eso la forma de identificarlos con el chequeo previo, hacer un apto físico médico previo deportivo. Ya, mira, yo he ido a investigar un poco, obviamente, para poder tocar el tema más, y además en el deporte, en el fútbol sobre todo, tú sabes que hay mucha investigación al respecto de esto de la muerte súbita. Y hace pocas, en un congreso de FIFA, hace menos de un mes probablemente, se hablaba de este tema y se ve que la mayoría de los eventos de muerte súbita en el fútbol son por un problema cardíaco no descubierto. Sí, exactamente. Por eso la sugerencia siempre es en el apto físico médico deportivo, no solamente es una revisión clínica, sino hacer un electrocardiograma mínimo, ¿no? De 12 derivaciones. En muchos contextos acá en Sudamérica es muy difícil el aplicar esto, porque no solamente es el tema cardiovascular, sino hay entidades metabólicas, sistema nervioso central, conmociones cerebrales, concusiones, sí. Entidades clínicas congénitas de nacimiento que no son detectadas. Es muy difícil ir a hacer un chequeo completo a un deportista. Sin embargo, la sugerencia es empezar con un apto físico acompañado de un laboratorio mínimo básico, un electrocardiograma y una placa de rayos X. Ahora, bueno, justamente vamos a tocar ese tema en unos minutos. Yo ahora quiero seguir con una cronología. Sí. El jugador cae. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Las guías de la ACLS, el soporte cardiovascular básico y avanzado, indican Perdón, que ¿qué es el ACLS? el soporte cardiovascular básico y avanzado, ¿no? Perfecto. Entonces, las guías nos indican que primero el profesional que va a intervenir debería saber identificar el evento en la forma más breve posible, ¿no? O sea, si está presenciando, si es presenciado o no es presenciado. Si es presenciado, el profesional tiene que actuar inmediatamente, despejar el área, permeabilizar o sea, identificar lo que está ocurriendo. Por eso el profesional tiene que estar informado y capacitado al respecto. No necesariamente el médico, ¿no? El que va a intervenir ahí en el momento de lo ocurrido. Y proteger al deportista, alinear la permeabilizar vía aérea, alinear el sistema nervioso central, activar la cadena de supervivencia. Si obviamente se confirma que está cursando con un evento cardiovascular, un paro cardíaco o con pérdida súbita de la conciencia, entonces iniciar maniobras de reanimación. Para eso también las guías nos indican que deberíamos contar con cierto material mobiliario, como el DEA, por ejemplo, que debería estar en las inmuebles o instituciones deportivas que van a tener. En todas las instituciones deportivas, no estamos hablando exclusivamente del fútbol, por favor. No. Un gimnasio, un club social deportivo, una cancha de entrenamiento de básquetbol, de voleibol, estamos hablando de cualquier deportista, porque esto le puede suceder a cualquier deportista, profesional, no profesional, de fin de semana, etcétera. Claro, a nivel internacional, cualquier instalación que tenga una afluencia mayor a 300, 400 personas debe contar por ley con un desfibrilador automático externo, además de un botiquín y todo un protocolo de actuación, conformando, qué sé yo, brigadas, tener un médico o un personal de salud que pueda intervenir en ese momento. Sin embargo, se debería contar en nuestro medio con ese tipo de protocolos y normativa, ¿no? Muy bien. Entonces, además de esto, se supone que no solamente tenemos lo que todo el mundo está hablando ahorita del DEA, del desfibrilador y que es, pero Johnny, estoy seguro que no solamente se necesita de contar con un desfibrilador. ¿Qué otros elementos más se necesitaría básicamente para poder hacer una reanimación adecuada? Bueno, inicialmente elementos que nos vayan a ayudar a permeabilizar la vía aérea respiratoria, y eso nos coadyuvaría a que podamos hacer una reanimación en forma óptima hasta que Estamos hablando de permeabilizar la vía aérea por la boca, ¿no? Por la Es decir, boca. tenemos que sacar la lengua, colocar un aparato que se llama Guedel en la parte médica, pero también de alguna forma, si no tenemos eso, de alguna forma limpiar la vía aérea para que pueda entrar oxígeno a los pulmones. Claro, el evaluador tiene que cerciorarse de que la vía aérea está permeable en primera instancia, Eso ¿no? es lo primero. Claro, una de las primeras cosas. Ver el nivel de conciencia, verificar si está con función o sin función cardiovascular, si esta está ya deprimiéndose, entonces ahí se toma la medida, la acción inmediata. Muchas veces el primer evaluador no necesariamente es médico, porque imagínense en todos nuestros contextos, no todas las instalaciones deportivas, ni gimnasios, ni empresas o entidades dedicadas a brindar servicios deportivos cuentan con personal de salud. Debería ser así, ¿no? Pero lo que se sugiere es que deberíamos tener un médico o una brigada capacitada en esta área para que pueda identificar, primero reconocer la situación e intervenir. Ahora tenemos que tener en cuenta que por falta de recurso humano no es una excusa, ¿no? Se pueden conformar también, capacitar personal que tenga conocimiento en primeros auxilios y activar la cadena de supervivencia. Acuérdese que segundo perdido es segundo que le quitamos la chance de vida a la persona. Justamente hablando de este tema, ¿cuánto tiempo tenemos desde el momento en el que el jugador se desploma para poder evitar un evento fatal? No hay un tiempo establecido, lo que sí no se tiene que perder el tiempo, porque es tiempo valioso que le quitamos la chance de supervivencia al individuo, a la persona. Entonces, los primeros 10 segundos deben ser de reconocer e identificar esta situación. A partir de ahí, los siguientes 60 segundos, uno toma una acción proactiva, como le digo, ya permeabilizando vía aérea, reconociendo, alineando el sistema nervioso central, cardiovascular, y ya empezamos la reanimación. Los siguientes 60 segundos, o sea, estaríamos ya en el segundo minuto, tenemos que cerciorarnos de que nuestra reanimación sea efectiva y dé resultado. Entonces ahí le damos la chance o la oportunidad de que siga con sobrevida el paciente o la persona, ¿no? El deportista en este caso. Mientras que ya se activó la cadena de supervivencia, hasta los 5 a 6 minutos debería llegar, ¿no? La ambulancia o el
mecanismo por el cual se lo va a referir en forma óptima, en condiciones óptimas, a un centro de mayor complejidad donde sí se puede dar soporte cardiovascular avanzado, ¿no? A menos que tengamos el DAI, bueno, hay un juego de tiempos que van a limitar dependiendo si la institución está preparada para encarar este tipo de situaciones, ¿no? La mayoría no lo está, y lo hemos vivido en carne propia acá en nuestro medio. Muchas charlas que se dan por parte de los profesionales entendidos en el tema recomiendan que sí deben tener primero el personal capacitado, porque también tenemos guías con elementos o sin elementos para poder ayudar a esa persona, ¿no? Y va a depender mucho, es crucial el primer contacto que vaya a tener el que está sufriendo el riesgo de muerte súbita. Si la persona que toma contacto con este deportista tiene conocimiento de cómo hacer esta evaluación, hacer esta primera permeabilización de vía aérea, iniciar reanimación, o las guías que están ya, que es de conocimiento público, le damos la chance de vida. Sin embargo, si la persona o la institución no le interesa o no se informa o no está capacitado, simplemente pasa lo que ocurre en muchas partes del mundo, no solamente en Bolivia, ¿no? La persona pierde esa oportunidad de salir con vida de esa situación. Bueno, estoy seguro que estos tiempos que nos has mencionado en algunas guías médicas, cardiológicas o anestesiológicas o de emergencias pueden variar un poco, pero más o menos son los tiempos que deberíamos respetar. Tengo entendido de que no puedes estar reanimando 1, 2, 3, 5 horas. Más o menos, ¿cuánto es el tiempo que deberías estar haciendo una reanimación y decir, bueno, hasta en las películas se ve, bueno, ya ha pasado tanto tiempo, lo siento mucho, ya aquí no va? La reanimación cardiopulmonar, tanto básica como avanzada, debería ser en equipo. Una sola persona es insuficiente por tema lógico, por el cansancio que sufre. La reanimación es efectiva cuando el personal está capacitado los primeros 60 segundos. Pasados los 60 segundos ya deja de ser efectiva, obviamente por el cansancio y la fatiga que sufre. Es intenso el realizar una reanimación cardiovascular. Solamente el masaje cardíaco a uno lo desgasta. Pasados los 60 segundos debería haber un relevo, por eso es en equipo y por eso debe haber brigadas que se conformen, ¿no? Obviamente, viendo la practicidad del asunto, de la situación, una cosa es realizar una maniobra, una reanimación cardiopulmonar o cardiovascular efectiva, y otra cosa es el tiempo que debemos prolongar la reanimación. Si tenemos una reanimación efectiva con un equipo consolidado, el tiempo, por lo general, en ámbito intrahospitalario son entre los 20 a los 30 minutos. Posterior a ello, ya se declara a la persona fallecida, ¿no? Ahora, si obviamente es efectiva y tenemos respuesta favorable, hay que seguir. Hay que seguir. Por supuesto. Muy bien. Entonces, justamente estabas hablando de una cosa muy importante, el trabajo de equipo. Es decir, hay técnicas para que una sola persona pueda hacer la reanimación, pero evidentemente, como dices, es agotador hacerlo solo, porque tienes que atender tanto la vía aérea, es decir, pulmones, y la parte cardíaca, el masaje cardíaco. Son dos cosas que hay intervalos y demás, pero ¿cuál sería la recomendación? Primero, la primera pregunta, y la segunda pregunta, exclusivamente en los primeros minutos. Posteriormente estamos seguros que sí se necesita de un cuerpo médico, pero los primeros minutos puede ser realizado por personas que no sean médicos, que conozcan del proceso. Sí, porque imagínense que en muchas partes del mundo una muerte súbita, como habíamos mencionado al principio, no necesariamente es en el campo, en la cancha. Puede retirarse de la cancha y la hora después sufrir un evento y no está en contacto con un médico, no está en contacto con un personal de salud. Y muchas veces, en una gran mayoría de los casos, el evento surge en presencia de un civil, una persona de a pie. Entonces, ¿cómo hacemos esto, no? Deberíamos consolidar por eso un flujo y un protocolo en el cual capacitemos a las personas, ¿no? Pero primero con algo básico para que ellos sepan reconocer, identificar e intervenir en el problema. Si bien un civil no va a poder hacer una reanimación cardiovascular efectiva, puede activar la cadena de supervivencia, puede permeabilizar vía aérea y empezar un masaje, ¿no? Lo cual le da esa chance, eso es fundamental. Ahora, en el contexto ya del ámbito deportivo, dentro de las instalaciones, debería ser obligatorio que las instituciones, tanto administrativos, dirigentes, todos los involucrados, cuerpos técnicos incluso, estén capacitados, ¿no? En muchas situaciones, o sea, nos hemos tomado la molestia de capacitar a los entrenadores de las escuelas. O sea, esto no tiene edad, no tiene clase social, no depende de la intensidad que hagamos del esfuerzo físico, ¿no? Puede pasar en cualquier momento.
y es recomendable que primero los administrativos, dirigentes, cuerpos técnicos, todos los involucrados tomen una acción participativa en esto, previniendo esto. ¿Cómo lo hacemos? Informándonos, sabiendo qué hay que hacer, protocolizando, capacitándonos en equipo y además paso a paso tratando de contar con el implemento necesario. Desde un bolso adecuado, imagínense que yo he conocido acá escuelas de fútbol que no tienen ni siquiera una cánula de Guedel, o sea, no tienen un ambú mínimo, ni siquiera pediátrico, ni máscaras, nada. No es solamente tener el botiquín o el bolso de campo en las escuelas deportivas de los barrios o de los clubes, con benditas, alcohol, gasita y nada más, o un spray, y se acabó. Usted sabe que tenemos normas desde la FIFA y Conmebol que nos dicen qué cosas deberíamos tener en los bolsos de campo. No es una inversión grande, no requiere mucho dinero. Y a partir de ahí, cuando tenemos ya el bolso bien estructurado, personal capacitado, contemos con un médico, que sería lo ideal, un desfibrilador automático externo, de acuerdo a la cantidad de gente que vamos a manejar en nuestra institución, estamos haciendo un manejo responsable y brindando un servicio responsable a nuestra población y a nuestros deportistas. Los estamos cuidando. No solamente es contar y esperar que venga y nos madrugue la situación del evento de la muerte súbita, sino anticiparnos, hacer un apto físico médico, o sea, un check-in previo para ver si se... Justamente esa es a la parte que quería llegar, que ya nos dijiste hace un momento, Johnny. Ya nos respondiste cómo podemos evitar este problema, y no, la respuesta es hay que hacer un check-in previo, precompetitivo o preparticipativo. Pero ¿de qué consta esta valoración? Primero, una revisión clínica básica, ¿no? Es básica porque no es un contexto hospitalario, pero debería hacerlo un médico, ¿no? Ver los antecedentes con la ficha médica, ¿no? Si tiene antecedentes hereditarios, si ha cursado con un evento similar, si tiene riesgos, si ha tenido alguna enfermedad que pueda condicionar o predisponer a este tipo de situaciones. Luego de la revisión médica debería realizarse un análisis laboratorial mínimo, básico, ya sea en su seguro, ¿no? Y ver también las posibilidades, un electrocardiograma de 12 derivaciones en reposo, una placa de rayos X. Ahora, actualmente las guías no nos obligan o nos recomiendan que no es obligatorio hacerse este tipo de evaluaciones de gabinete y de laboratorio a todos, ¿no? A partir de los 15 años, o 13, 14 para adelante, es recomendable, no es obligatorio. A partir de los 20, 25 años, sí es obligatorio hacer un electrocardiograma mínimamente. Y si el médico identifica alguna entidad o antecedente que vaya a tener riesgo, vaya a predisponer el riesgo, obviamente que sí hay que hacer pruebas mayores, como una prueba ergométrica de esfuerzo, ¿no? Una resonancia, y así vamos avanzando y profundizando las evaluaciones para proteger y anticiparnos a que no ocurra este tipo de situaciones, que no corre el riesgo el deportista, ¿no? Pero bueno, eso no debería estructurarse así. Yo me he encontrado acá en Bolivia, en escuelas de fútbol, donde la ficha médica es un cuestionario y nada más. Entonces no debería ser así, ¿no? He encontrado en la experiencia profesional y en la práctica esta gestión pasada, en escuelas de fútbol, acá en La Paz, por ejemplo, en el municipio, niños con soplo que están jugando torneos competitivos y que nunca antes habían sido diagnosticados, ni siquiera se han hecho una revisión médica. Imagínense la situación en la cual estamos realizando la práctica deportiva. Para mí ha sido alarmante, ¿no? Y hemos tomado una acción, o sea, primero informando a los padres, dando charlas, capacitando de que cómo tenemos que hacer un manejo responsable, primero de nuestra juventud, de nuestros deportistas, anticipándonos a este tipo de situaciones. Muy pocas son las entidades clínicas que van a contraindicar el deporte, como el caso del Kun Agüero, por ejemplo, ¿no? Donde ya no puedes hacer deporte competitivo de alta intensidad. Pero sin embargo, la idea no es esa, no es decirle no puedes hacer deporte, sino al contrario, prevenir y cuidarlo y decirle, ¿sabes qué? Vamos a ir por este lado, te vamos a cuidar y vamos a tomar todos los recaudos, no solamente formativos, sino físicos y también de la infraestructura y el mobiliario, para que tú puedas hacer el deporte en forma segura y podamos ir a competir, ¿no? Con toda tranquilidad. Finalmente, y una respuesta muy breve, Johnny, ¿quiénes deberían hacerse estos exámenes? Todos. Todo el que va a hacer práctica deportiva o actividad física en forma responsable. Niños, adolescentes, adultos, el amateur, el que empieza, el recreativo, el sedentario, el oficinista, el deportista profesional, con mayor razón, el que quiera apuntar a la élite, con mayor razón deberíamos tener la obligatoriedad de hacernos un check-in, un apto físico médico deportivo, porque una cosa es la revisión médica y el certificado médico clínico, que va enfocado en otro camino, ¿no? Nosotros tenemos que tener el apto físico médico precompetitivo o deportivo desde el primer día antes de iniciar la actividad física, en todos los deportes, todas las disciplinas, todas las edades, porque acuérdese que nosotros no solamente apuntamos a ser campeones mundiales, sino a la gente que le gusta hacer partido el fin de semana, ¿no? Entonces esto puede pasar en cualquier momento.
Muchas gracias, Johnny. Por favor. Bueno, un breve resumen al respecto y me voy a ir a la parte más concreta. Ustedes saben, como decíamos, este es un trabajo de equipo, pero mi equipo lo voy a ampliar. El equipo parte desde los dirigentes. Los dirigentes son los que tienen que, de alguna forma, conseguir la parte económica para poder comprar todo lo que se necesita para tener un buen gabinete médico. No solamente para tratar lesiones o tratar a los deportistas, sino para prevenir este tipo de eventos. Segundo, tenemos que tener al cuerpo técnico que apoye todo aquello que debería hacerse constantemente en todos los clubes, de cualquier disciplina. No solamente dedicarse a ver, no, necesito balones, necesito esto, pero y la parte médica estamos viendo que es tan importante porque una vida no la vamos a volver a recuperar. En cambio, un jugador lesionado lo vamos a recuperar. Tercero, el cuerpo médico no solamente tiene que tener todo aquello, sino tiene que estar capacitado en utilizar todos estos elementos para poder realmente ayudar a un deportista que sufra cualquier tipo de evento, una fractura, una lesión o un desmayo o lo que sea. Y finalmente, los más importantes, los deportistas, pero no solo los deportistas profesionales ni los futbolistas. Cualquier deportista de cualquier disciplina, aunque sea amateur o de fin de semana, es cuidar su cuerpo, cuidar su organismo. Y por lo tanto, esta persona debería buscar el cómo realizarse los exámenes antes de una vez al año, por lo menos, para poder hacerse los exámenes. Con esto nos vamos a un corte para seguir más aquí en su programa de Clínica de Campeones.